Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar del tema que más me piden cuando me escriben por privado, y es ¿qué necesito para emigrar a Luxemburgo? Lo primero que yo pregunto es si tienen nacionalidad europea. Es indispensable tener nacionalidad europea para poder venir legal a este país. Es indispensable ser ciudadano europeo. En caso que no tengan la nacionalidad europea, lo que recomiendo es que busquen trabajo a distancia, busquen trabajo, se postulen a empresas que estén buscando personas o que tengan vacantes de acuerdo al tipo de trabajo que ustedes están buscando. Es difícil que te contraten siendo solamente latino, por ejemplo. Es bastante difícil dado que en Europa hay muchísima gente que obviamente está legal, entonces a veces a las empresas se les hace más fácil contratar a alguien que ya tiene nacionalidad a contratar a alguien del que se tengan que encargar legalmente de ellos prácticamente. Pero esta es una posibilidad, existe, pueden postularse desde afuera, desde otros países, a vacantes de aquí, porque si saben varios idiomas y si tienen la experiencia necesaria, si tienen lo que ellos están buscando, puede que ustedes sean seleccionados. Por eso les digo, postúlense desde afuera, porque es probable que los seleccionen. Es mejor intentar a dejar de hacer nada. Esto es sobre todo para trabajos cualificados, para profesionales más que todo, porque es que buscan más que todo en una determinada área, son exigentes en una determinada área y buscan experiencia en esa determinada área. Para trabajos no cualificados, digamos que cualquiera lo puede hacer. Entonces es bastante difícil que a distancia, estando en otro país, te traigan para acá para un trabajo no cualificado. Para las personas que no tienen nacionalidad europea, yo les recomiendo que o se vayan primero a un país donde ustedes puedan trabajar unos años y puedan obtener la nacionalidad y después venirse para acá. En Portugal en 5 años la puedes obtener y después se pueden venir para acá. Sé que puede sonar un camino largo, pero es una de las posibilidades. Otra cosa que siempre pregunto es ¿cuántos idiomas hablas? ¿Hablas inglés? ¿Hablas francés? Estos son los idiomas que por lo general más piden en los trabajos, sobre todo en el área bancaria, que es el fuerte de Luxemburgo. En esta área piden muchísimo inglés, ni siquiera francés. El francés va a ser bueno sobre todo para desenvolverte en la calle, porque es lo que más se habla aquí en Luxemburgo, pero con inglés y con la experiencia que tengas de acuerdo a esa área, puedes conseguir un buen trabajo. ¿Qué profesión tienes o a qué te dedicas? Porque hay trabajos cualificados y no cualificados. Los trabajos cualificados son para profesionales y, como ya dije anteriormente, si eres profesional en banca, en Luxemburgo buscan muchísima gente que trabaje en banca. Ese es el fuerte de Luxemburgo. Y si hablas inglés, hay probabilidades de que te puedan contratar. Por otro lado, para trabajos informales te pueden pedir por lo menos un nivel intermedio de francés. También a veces piden portugués, y el inglés te va a servir más que todo para trabajar en restaurantes. Pero es indispensable saber si tienes nacionalidad europea, puedes venir a probar con un trabajo informal y después poco a poco vas creciendo. Si todavía no tienes los idiomas y si todavía no puedes ejercer tu profesión cualificada porque no tienes los idiomas, solo si tienes la nacionalidad te puedes venir, empezar con un trabajo no cualificado, y mientras vas estudiando el idioma vas creciendo y probablemente consigas un trabajo cualificado de tu profesión. Para mí lo más importante es tener la nacionalidad europea. ¿Por qué? Porque una vez que la tienes, eso es lo que te va a mantener legal aquí en Luxemburgo. Y poco a poco vas aprendiendo los idiomas, porque aquí hay tantos portugueses y se habla tanto portugués que llegando, por ejemplo, con español, te puedes ayudar sobre todo con los portugueses porque ellos entienden bastante el español y la persona que habla español llega a entender el portugués. Si tienes nacionalidad europea y te quieres lanzar la aventura de venir para acá para ir creciendo poco a poco, empezar con un trabajo no cualificado y después ir estudiando idiomas y llegar a un trabajo cualificado, por lo menos eso fue lo que hice yo y es lo que estoy haciendo poco a poco.
Para trabajos no cualificados no es indispensable tener un nivel alto de inglés, tener un nivel alto de francés. Por eso les digo que si tienen la nacionalidad europea y se quieren aventurar aquí a comenzar por un trabajo no cualificado, pueden hacerlo. ¿Qué van a necesitar antes de venir a Luxemburgo? ¿Qué papeles van a necesitar antes de venir a Luxemburgo? Ya hice un video de esto y se los voy a dejar por acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando llegues a Luxemburgo? ¿Cuál es el paso a paso? ¿A dónde te tienes que dirigir? También tengo un video sobre eso y se los voy a dejar por acá. Conseguir un lugar donde vivir y que te den la dirección para ir a inscribirte a la comuna. Esto también es indispensable si quieres emigrar a Luxemburgo. Siempre le digo a las personas que me escriben, desde donde estén, antes de venirse, traten de conseguir una habitación por lo menos para empezar y pregúntenle a esa persona que les va a alquilar si es seguro que les van a dar la dirección para ir a inscribirse a la comuna. Porque también hablo de eso en este video. Si no tienen una residencia, si no tienen una dirección para ir a inscribirse a la comuna o para hacer el empadronamiento, no les van a dar trabajo. Cuando ustedes vayan a una empresa, lo primero que les van a pedir es la residencia. Y si tienen su nacionalidad europea, si tienen sus papeles europeos, cómo se encuentran ustedes aquí legalmente. Incluso cuando yo he buscado vacantes en internet, he visto que te preguntan de una vez, ¿eres residente europeo o tienes papeles europeos? Una vez que ya estén trabajando en Luxemburgo, les va a llegar la ficha de impuestos. La ficha de impuestos es aquella donde te va a decir cuánto tú vas a descontar mes a mes. A veces dura un mes y medio en llegar, aunque ahorita en realidad en este momento no sé cuántos días está llegando, pero normalmente dura en llegar un mes, mes y medio. Y ahí en esa ficha de impuestos les va a salir cuál es el porcentaje que ustedes van a descontar mes a mes. Eso depende de su estado civil. Si eres soltero, si eres casado, dependiendo de esto, si eres soltero, ya lo he dicho en otros videos, vas a descontar 33%. Y si eres casado, un miembro de la pareja descuenta el 15% y el otro miembro de la pareja descuenta el 0%. 15% descuenta el que gana menos y 0% descuenta el que gana más. 33% para solteros, 15 o 0% para casados, más 8% que descuentan de la Caja Nacional de Salud y la pensión de vejez. Viene siendo para solteros como un 42% en total el descuento y para la pareja, el que descuenta 15% viene descontando como un 23% y el que descuenta 0 viene descontando como un 8%. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo migrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.